Buenas tardes. Bueno, hoy, para mis estudiantes, hoy en vez de como parte de la clase estamos teniendo una conferencia, como les había avisado, y bueno, les voy a hacer como una pequeña introducción de qué es la sesión de hoy. La siguiente mesa es organizada en parte por el Centro de Investigaciones de Estudios Políticos, la Escuela de Ciencias Políticas, así como el Centro de Investigaciones Históricas de América Central. La presentación, la charla se llama Estado y Poder, una lectura anarquista. El que la va a dictar o el que va a estar conversando con ustedes, y le voy a hacerlo un poco más tipo conversatorio, es el máster José Julián Yeguno, que tiene una maestría en Ciencias Políticas, pero además es egresado de la licenciatura en Ciencias Políticas de la escuela. La maestría. La maestría es en Historia y la licenciatura en Ciencias Políticas. Además es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales, forma parte del programa de kioscos ambientales y también ha sido parte de lo que es el programa de pensamiento político que tiene el CIEP. En parte de estos diferentes espacios es el resultado que les va a estar presentando hoy, que es de su tesis de maestría en Historia, que se llama Anarquismo, Sociabilidad Obrera y Redes Intelectuales en Costa Rica en la década de 1910. Además, en este momento se está editando, está preparando una edición que va a ser publicada por la editorial de la Universidad de Costa Rica y en conjunto entre el CIEP y el CIEP, del libro, o la versión libro de esta tesis, que se llama La semilla que sigue germinando, cultura política anarquista en Costa Rica en la década de 1910. Y finalmente, con lo del curso, esto forma parte del curso, están los grupos 2 y 5 del grupo de Poderes de la Ciencia Política, que es el primer año de la Escuela de Ciencias Políticas, en las que se supone que yo soy el profe. Entonces, se supone nada más. Entonces estaremos empezando. Sí, bueno, muchas gracias a Andrés por la presentación. Como le mencionó ahora, esto es parte de un ciclo de charlas, de conversatorios que estamos organizando entre el CIEP y el CIAC, y es un poco tratar de romper las barreras que tenemos en esta facultad de las disciplinas. Entonces estamos empezando a combinar ciencias políticas, historia, filosofía, y bueno, esto es parte de una de estas actividades, pero durante todo el año van a ver ustedes distintos conversatorios y actividades donde vamos a estar hablando de distintas corrientes del pensamiento, de pensadores, de pensadoras, sobre ecologismo, sobre feminismo, sobre marxismo, sobre anarquismo, y bueno, sobre todas las corrientes de pensamiento que se nos ocurran y que podamos convocar. La idea de hoy sería entonces hablar de la relación entre poder y Estado, y yo lo que les voy a presentar son algunas claves, digamos, algunas rutas para entender esta relación desde el pensamiento anarquista clásico, y para eso les voy a presentar, digamos, tres momentos o tres partes principales. Una parte más conceptual, donde vamos a discutir qué es el poder, qué es la autoridad, qué es el Estado, qué es la propiedad, porque para poder entender qué es el poder tenemos que entender todas las cosas que están, digamos, relacionadas o enlazadas. Después les voy a comentar un poco sobre el surgimiento histórico del Estado, cómo se construye esto en América Latina, y por último les voy a presentar cómo se interpreta esta lectura sobre la construcción del Estado desde el anarquismo, principalmente desde un autor costarricense que es José María Celedón, que es el escritor del himno nacional y que también era anarquista. Entonces les voy a explicar un poco esa paradoja de un anarquista escribiendo el himno nacional. Esta imagen que ven ahí es de uno de los pensadores más importantes, digamos, que les voy a hablar ahora, y que se llama Pedro Kropotkin. Esa barba es un poco exagerada, ¿verdad? No la tenía tan larga, pero bueno. Y esa es una de las imágenes de las revistas que se editaban en Costa Rica, que se llamaba Lecturas. Esta revista se editaba en 1919, y bueno, era muy común que en esa época se hicieran, digamos, imágenes, caricaturas, fotografías de pensadores importantes, y a través de estos personajes, digamos, que se iban difundiendo las ideas. Para entonces empezar con la parte más conceptual, yo les voy a presentar este esquema. Este esquema que ven aquí es un poco un resumen, una síntesis que trata de interpretar, digamos, de una forma más contemporánea qué es lo que dice el anarquismo sobre la sociedad en general. Ahora que vamos a discutir la relación entre Estado y poder pues incluyen variables, digamos, muy grandes, y son
digamos como dos términos que nos explican una gran parte de cómo funcionan nuestras sociedades. Entonces, para poder entender lo que significa poder y Estado, tenemos que tener una lectura de la sociedad en general, porque si tenemos solo una lectura parcial, no vamos a poder entender todo lo que esto significa y todo lo que implica. Este esquema es basado generalmente en un autor que ustedes lo van a ver en ciencias políticas, que se estudia mucho en filosofía, que se llama Cornelius Castoriadis, que es un filósofo griego, y él dio, digamos, una interpretación de la sociedad con una teoría que se llama la teoría de la autonomía. Y bueno, muchos anarquistas contemporáneos, sobre todo politólogos, que sí hay politólogos anarquistas, ¿verdad? Aunque la escuela de políticas a veces dice que no los hay, pero sí los hay, sobre todo en Europa. Ellos han utilizado este esquema, digamos, para interpretar las sociedades europeas. Entonces yo lo que voy a intentar es, a partir de este esquema, interpretar un poco la sociedad costarricense, la latinoamericana, y que veamos un poco los conceptos claves, digamos, que utiliza esta teoría para entender la sociedad en general. Si ustedes ven los colores más oscuros, tenemos dos principios, digamos, o dos partes que tienen que ver con la relación entre individuo y sociedad. Digamos que esta parte que ustedes tienen acá abajo son los individuos, son los colectivos sociales, y esta parte que está arriba es, digamos, como la sociedad más en general. Entonces, todas las teorías políticas, toda la filosofía política, básicamente, tiene como centro, digamos, la relación entre los individuos y la sociedad en general. Eso es lo que se plantea en todas las teorías políticas. Liberalismo, socialdemocracia, todas las teorías políticas tienen esa relación. Entonces, si ustedes ven, el anarquismo básicamente se puede leer en dos claves, y es la contradicción o la tensión entre la heteronomía, y la libertad. ¿Y qué significa la heteronomía? La heteronomía viene del griego heteros, que significa afuera o externo, y nomos, que significa la regulación o las normas sociales. Normalmente el nomos se ha interpretado como la ley, pero el concepto griego de nomos es mucho más amplio, incluye las normas, todo lo que sirve para regular una sociedad. Eso puede ser escrito, como la legislación, las constituciones, o puede ser una norma cultural, digamos, un acuerdo que hay entre individuos de cómo tiene que funcionar un colectivo, una sociedad en general. Entonces, en esta clave, básicamente los anarquistas lo que dicen es: la mayoría de las sociedades contemporáneas, de las sociedades que existen en este momento, se justifican por un ente externo. Esos entes externos normalmente son Dios, la patria, los antepasados, son, digamos, como los tres entes, digamos, o figuras externas a las que se fundamenta la sociedad. Si ustedes leen la mayoría de las constituciones de nuestros países, siempre se habla de que Dios, la patria, o los fundadores de la república, o la memoria de nuestros antepasados, etcétera, fueron los que fundaron la sociedad. ¿Cuál es el problema de esto? Que este concepto nos lleva a un principio que es externo, entonces que por lo tanto los seres humanos no podemos controlar, porque si nos viene desde afuera, nosotros no tenemos una decisión sobre ese principio externo, sino que nada más lo tenemos que aceptar. Y eso es lo que se llama normalmente en la filosofía política el contrato social. Que el contrato social es una ficción, digamos, es una metáfora, donde nos dicen, bueno, la sociedad básicamente es una guerra de todos contra todos, que es lo que decía Hobbes, y la humanidad lo que hace es reunirse, unas personas se reúnen y fundan un contrato social donde se decide la legislación y las normas que vamos a convivir. Esa es la figura del contrato, y eso es lo que nos enseñan, es el fundamento de las ciencias políticas y de la filosofía y del Estado moderno. El problema de esta lectura es que nos desposee, o sea, nos quita la capacidad a los seres humanos que no participamos en ese supuesto contrato social o en ese momento fundacional de nuestra capacidad política, porque entonces lo que tenemos que hacer es seguir lo que otras personas decidieron hace 100 años, 200 años, 500 años, 1000 años. Entonces esa es, digamos, como la clave o la crítica principal que hacen los anarquistas y que hizo este autor Castoriadis a la mayoría de las sociedades humanas que existen en este momento. El otro concepto muy importante es el de jerarquía. El de jerarquía también viene del griego, que significa sagrado. Entonces, cuando usted tiene una jerarquía, cuando usted le dicen este es el que manda y este es el que obedece, el concepto de jerarquía ya nos habla que es algo sagrado, y algo sagrado no se puede cuestionar. Algo sagrado es algo intocable que se tiene que respetar y que se tiene que reproducir. Entonces es importante que tengamos un poco una reflexión sobre dónde nos vienen las palabras, porque de dónde vienen las palabras nos explican también cuál es un poco
su funcionamiento. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta clave teórica? Básicamente lo que se busca es construir un concepto de política que busque la autonomía individual y colectiva. ¿Y qué quiere decir autonomía? Crear sus propias normas, su propia legislación y sus propias formas de convivir. Por eso se habla de autónomos, la capacidad de generar normas de forma autónoma o de forma independiente. Esa es la política. Eso quiere decir que la política es absolutamente todo lo que nos pasa en la vida cotidiana. Todas las decisiones de los grupos humanos sobre qué van a comer, cómo se van a vestir, cómo quieren vivir, el transporte público, las viviendas, los equipamientos humanos, etcétera, etcétera, todo eso es político. Lo que dicen estos autores es que la política ha sido expropiada. La política ha sido llevada a un nivel donde hay especialistas que son los que manejan la política, que son los políticos y los politólogos, por cierto, también. Entonces, esta capacidad lo que hace es que sustrae, digamos, la capacidad, las normas que tienen la mayoría de los seres humanos, que tienen todas las herramientas para poder organizarse de forma independiente, de decidir qué pasa en su barrio o qué pasa en su vida. Entonces, esta es una mirada de lo que significa la política, que es esta visión más amplia. Lo que sería lo político es básicamente la administración del Estado. Por eso estos autores diferencian entre la política y lo político. Lo político sería lo más institucional, los aparatos de Estado, los ministerios, los gobiernos, la Asamblea Legislativa, etc. Y la política es la capacidad general que tiene todo ser humano de organizarse y vivir en sociedad. Esa es la política en general. Entonces, básicamente lo que se busca es un cuestionamiento, el proyecto de autonomía que implicaría, para poder ser autónomos colectivamente tenemos que ser autónomos individualmente. Y para poder ser autónomos individualmente hay, digamos, como tres momentos que implican la libertad. Uno es tomar conciencia de la sociedad en la que vivimos. El hecho de tomar conciencia es decir, bueno, en este momento yo me sitúo en Costa Rica en el 2015 con estas problemáticas y yo me posiciono frente a estas problemáticas de esta manera. Puede ser mi salario, puede ser mi problema de vivienda, la pobreza, etc. La primera parte es entonces la toma de conciencia. La segunda parte tiene que ver con, a partir de esa toma de conciencia, entonces con ver cuáles son los problemas que hay socialmente, que no solo me pasa a mí. Porque probablemente si a mí me pasa algo, está relacionado con lo que le pasa a otras personas que están alrededor mío. Entonces ese es el segundo momento y es el momento social. Porque nada de lo que nos pasa individualmente está aislado, sino que eso siempre tiene una repercusión en más personas. Y el tercer momento, que es lo más difícil, es enfrentarnos individualmente a lo que implica la libertad. Ya muchos psicólogos han hablado del miedo a la libertad, que básicamente es esa capacidad de ansiedad en la que vivimos todos los días, donde nos da miedo hacer cosas nuevas, donde nos da miedo tomar las decisiones por nosotros mismos. Entonces, ese último momento que implica un cuestionamiento individual significa que tenemos que enfrentarnos al policía, al político, al cura, al patrón que llevamos adentro. Porque para que todo esto funcione, esas figuras las tenemos que aceptar cognitivamente, psicológicamente. No solo las instituciones funcionan por la vía violenta. Y si no, veamos el caso de Costa Rica, no tenemos ejército, ¿verdad? Tenemos una policía, digamos que menos violenta que en otros lugares, y sin embargo las personas en este país no necesariamente se cuestionan muchas cosas, porque llevamos ya un policía y un político adentro. Entonces ese es el tercer momento, y ese tercer momento implica conflicto, implica tensión, y ese tercer momento es el más difícil, porque sacarse el policía que llevamos adentro, sacarse al cura que llevamos adentro, sacarse el político que llevamos adentro, es la parte más difícil. Entonces, básicamente, los anarquistas lo que proponían era que la cultura, entendida como la formación integral del ser humano, en el arte, en la creación artística, en las ciencias, en el deporte, en la salud, etc. Esa cultura, entendida como un proyecto de libertad, es lo que nos puede ayudar a sacarnos a todos esos personajes que tenemos adentro. Y bueno, eso ha durado más o menos 200 años y es un proceso inacabado. Precisamente por eso esta teoría lo que dice es que es un proceso de construcción histórica. La libertad no nos viene dada. Hay una crítica a dos conceptos fundamentales de la filosofía, que es el libre albedrío, es una concesión divina. Entonces nos dicen, bueno, Dios nos da la capacidad de ya porque está hablando de Dios, nos da una concesión divina, ¿verdad? Que es el libre albedrío, entonces nos da permiso de ser libre, digamos. Pero es una concesión externa que nos da Dios. Y la filosofía política lo que nos dice es, hay un contrato social
donde los padres de la patria, la Constitución, nos dan la democracia. Entonces nosotros básicamente nacemos libres y no tenemos que hacer mucho, más que estudiar y prepararnos para ser exitosos, etc. Los anarquistas lo que dicen es que esto es una mentira, que la libertad no es natural. La libertad es un proyecto individual y colectivo, no nacemos libres, la libertad se construye. Y para construir la libertad me tengo que juntar con otras personas. Y para juntarme con otras personas tengo que organizarme. Y para organizarme tengo que combatir a todas estas instituciones que llevo adentro. Entonces es un proceso histórico, individual, colectivo que nunca se va a acabar, siempre vamos a estar en eso. Por eso es que el anarquismo no tiene principio ni fin, en realidad es una filosofía, una forma de vida que siempre va a estar en constante evolución, en constante conflicto, en constante tensión con las sociedades actuales. Incluso en una sociedad anarquista van a haber personas que van a criticar esa sociedad anarquista, porque es la constante del ser humano. Somos la única especie animal que tiene esa capacidad, que tiene la capacidad de liberarse y que tiene la capacidad de dominar. Los animales no tienen esa capacidad racional de decidir entre liberarse o dominar, nosotros sí la tenemos. Entonces por eso es que el anarquismo parte de este principio, que es una construcción histórica y que esto nunca se acaba. Para terminar ya con esta parte, básicamente lo que se propone entonces es la creación, ya les hablé de la parte más simbólica, digamos la parte más individual, la otra parte tiene que ver con las instituciones. Y aquí el concepto de institución viene del concepto de poder. Y aquí diferenciamos, digamos, esto es una cosa analítica, digamos, en la realidad no sucede así, pero es una forma de explicarlo, digamos. El poder tiene dos diferencias. Esta concepción de poder viene del filósofo Spinoza, que ya desde el siglo XVII, siglo XVI, venía hablando de que el poder tiene dos maneras, digamos, dos formas de interpretarse. El poder como creación o como potencia, que es la capacidad que tenemos todos los seres humanos para crear, para convivir en sociedad, para hacer relaciones sociales, etcétera, etcétera. Y el poder como ejercicio de la dominación o el ejercicio de la influencia sobre otras personas. Normalmente hemos entendido el poder como una cosa como la otra, pero el poder tiene esas dos capacidades. Tiene la forma de liberar y tiene la forma de dominar. En este caso, lo que vamos a entender entonces es que el poder, para poder llegar a una sociedad así, tiene que instituirse, tiene que crear instituciones. Y las instituciones no solo son las cosas que vemos materialmente, no es solo la universidad, el Ministerio de Seguridad o el Parlamento, sino que la institución es todo eso que hace que las normas sociales tengan una estabilidad, digamos, en el tiempo. El lenguaje es una institución, bajo esta perspectiva, por ejemplo. Es lo que nos permite comunicarnos a los seres humanos. Entonces, en este sentido, la institución, el concepto de institución es mucho más amplio que las cosas materiales que vemos. Y esta capacidad de crear instituciones, lo que nos quiere decir es que el Estado es una forma institucional de organizar la sociedad, que tiene un tiempo determinado, que existe más o menos desde el siglo XI, el Estado nacional, o el concepto de Estado moderno que conocemos. Pero que antes de eso, la historia de la humanidad tenía 10.000 años, que antes de eso no existía Estado. Existían otras formas, ciudades-estado, imperios, comunidades sin Estado, sociedades de cazadores y recolectores, etc. Entonces, en esta concepción es muy importante visibilizar que el Estado es una forma de institución de la humanidad concreta y específica, pero que no es la única y que tampoco es la mejor necesariamente. Y esto nos replantea la filosofía política en general, porque en realidad, si ustedes leen la mayoría de los textos desde Aristóteles hasta la actualidad, nos dicen la conquista máxima del ser humano es el Estado. Hegel decía la máxima aspiración de la voluntad general y universal es el Estado. Sin el Estado solo nos queda la anarquía y el desorden. Pero si nosotros agarramos la historia de la humanidad y hacemos esa línea del tiempo en los 10.000 años y vemos que la historia del Estado tiene 300 o 400, es una fracción mínima de la historia de la humanidad que lleva a organizar esta manera. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta, porque esto le devuelve la capacidad a los seres humanos y a las personas de pensar en otro tipo de instituciones. Y no solo de pensarlas como en el escritorio, sino que pensar es un ejercicio también práctico y de acción. Entonces yo lo que les voy a contar es, en este momento, cómo se desarrolla esto históricamente, para que lo veamos luego en el caso de Costa Rica. Les voy a explicar estas propuestas que fueron las que se dieron en el país, que fue a través de la prensa obrera, los sindicatos y un centro que se llama el Centro de Estudios Sociales Germinal, donde participaron muchos intelectuales importantes como Carmen Lira, Omar Dengo, Brené Mesén, García Monge, etc. Y cuál fue la propuesta que ellos hicieron para entender cómo esto funcionaba en nuestro país
y cómo salir, digamos, un poco de esta clave del imaginario liberal, que básicamente el liberalismo es lo que nos ha constituido como sociedades. Bueno, entonces les decía que el Estado puede ser leído en una clave histórica en un momento determinado, y básicamente nace en el siglo XI, cuando tenemos la expansión, ¿sí? No, nada más que es tuanis ubicarlo históricamente, pero también geográficamente, ¿verdad? El Estado. Es una... Sí, a eso digo. ¿Ves? Se me adelanta, ¿no? No, es que pensé que estabas olvidando como la cuestión espacial del No, a eso Estado. vamos, por cierto, si a alguien les interesa estas cosas y las imágenes que les voy a dejar ahora, pueden pasar ahí una lista de correos y se las dejo, y también si a alguien le interesa el libro o la tesis, también se los puedo mandar ahí en el chat, ahí como comercial. Bueno, entonces históricamente se sitúa en el siglo XII, donde hay dos cosas, digamos, como principales: las guerras religiosas que se dan en toda Europa, que es un momento muy importante; la transición de la época medieval a la época capitalista, que básicamente lo que hace es traspasar las lealtades comunales. Digamos, en ese momento las sociedades se organizaban en pequeñas comunas, digamos, en pequeñas localidades, y básicamente para que se construya el Estado lo que se tiene que hacer es traspasar esa lealtad, digamos, esa relación local a un ente mayor, digamos, o centralizado, que es el Estado. Y eso se hace a través de la invención de la nación. Normalmente nos han dicho que el Estado construye, que la nacionalidad construye el Estado, que a partir de tener una cultura común se construye un Estado en un territorio. Pero en esta lectura es al revés, más bien. Normalmente los Estados son los que construyen las naciones. Son a través de los gobernantes, de los políticos, de los aparatos estatales, de las instituciones, que se construye una cultura. Porque un territorio determinado tiene muchas culturas, tiene muchos pueblos. Y poder homologar a esos pueblos es un proceso que se lleva mucho tiempo. Vean que todavía hay sociedades como el Estado español, que tienen un montón de pueblos que no quieren ser parte de España. Digamos, están los vascos, y están los catalanes, y están los andaluces, etcétera, etcétera, que quieren tener un territorio autónomo, así como los pueblos indígenas en América Latina. Entonces, esa construcción de que el Estado parte de una nación es en realidad una ficción, porque en realidad es al revés. Los Estados normalmente construyen las nacionalidades, y eso se localiza específicamente en el centro europeo, y de ahí se empieza a expandir a otros lugares. ¿Y cómo se empieza a expandir? A través del colonialismo. Eso tampoco lo tenemos que olvidar. Las construcciones de los Estados-naciones no nos llegaron por voluntad divina, ni porque a la gente se le ocurrió, sino que llegó a través de la colonización. Y llegó a América Latina en el siglo XV a partir de la conquista de este continente. Por eso es que nosotros, que es muy importante saber cómo se construyó el Imperio Romano, cómo funcionaba, por ejemplo, el Imperio Español en ese momento, porque esa es la herencia que tenemos en América, de cómo se construyeron los Estados nacionales, cómo se construyó el Imperio Español, viene de esa conexión romana. Cuando se empieza a desintegrar la Iglesia, que acuérdense que la Iglesia también logró unificar, digamos, a toda la parte occidental de Europa a partir de la guerra, tampoco fue una unificación por el convencimiento, digamos, la palabra. Esa parte se empieza a desintegrar en el siglo XVI y en el siglo XVII. Empiezan a haber otras religiones como el protestantismo, que se empieza a separar de la Iglesia Católica, se empiezan a construir otros estados, otras formas territoriales. Entonces, básicamente lo que le queda al Imperio Cristiano es sus colonias, la parte de África y la parte de América Latina, y eso persiste hasta el día de hoy. El bastión, digamos, del catolicismo en el mundo sigue siendo América Latina, en Europa, por ejemplo. Entonces eso es una herencia que viene de esa época. Este esquema, que es sobre todo construido para Europa, habría que agregarle entonces esas dos cosas que les mencionaba ahora: el colonialismo y esa forma híbrida, digamos, institucional que tenemos en América Latina, que son instituciones propias que teníamos, digamos, estos territorios antes, e instituciones que nos venían de afuera a través de la colonia. Porque ya en América Latina existían imperios, grandes imperios: el Imperio Maya, el Imperio Inca, el Imperio Azteca, que tenían una forma jerárquica y también hacían guerras y etcétera, y tenían una forma de organización jerárquica de la sociedad. Pero también había otros pueblos indígenas que tenían otras formas de organización, sobre todo organizaciones más pequeñas,
que en el caso de Costa Rica eran cacicazgos, por ejemplo, o en el caso de muchos pueblos del Amazonas vivían en sociedades sin Estado, incluso todavía hay sociedades que nunca han tenido una organización estatal, digamos, institucional permanente. Entonces América Latina es la historia de ese cruce, digamos, de esa hibridez entre lo que nos vino de la colonia y lo que ya teníamos en ese momento. Entonces esto nos genera un problema, digamos, una complejidad mayor, porque entonces no se puede entender América Latina sin esa contradicción. Y no podemos decir que solo el liberalismo explica nuestra historia o que solo la herencia indígena la explica. Y si incluimos además todos los esclavos que vinieron de África, entonces se nos hace una cosa mucho más compleja. Entonces eso es importante porque normalmente lo que leemos sobre filosofía política, sobre estos conceptos nos viene de Europa y tratamos de explicar nuestra sociedad solo con esos conceptos. Y si ustedes empiezan a leer los conceptos de Aristóteles, de Platón, de Montesquieu, de Hobbes, de Locke, etc., para entender Costa Rica, básicamente les va a quedar algo sumamente incompleto porque no van a poder explicar muchas cosas. Y si las explican solo con esos conceptos, probablemente va a quedar una cosa bien rara, digamos, que no se parece a lo que vivimos, porque esos conceptos no fueron generados en estas tierras. ¿Cómo se dio entonces este momento en Costa Rica? Bueno, ya les decía que eso empezó a darse a través de la independencia y sobre todo en el siglo XIX. ¿Se ve bien? Sí. Bueno, ahora les digo quiénes son esos personajes. Entonces, bueno, ¿cómo se dio esto en Costa Rica? A finales del siglo XIX se dio un esfuerzo muy importante para construir la nacionalidad costarricense y básicamente tuvo una localización geográfica que se inventó también, que es el Valle Central. Creo que entendemos como Valle Central, que incluso geográficamente ni siquiera es un valle, digamos. Pero entonces esa localización cultural se ancló en San José y en los alrededores de San José y se dice que la nación costarricense está ahí, o que por lo menos el modelo de nacionalidad costarricense viene de ahí, que son costarricenses normalmente de herencia europea, blancos, pacíficos, con acceso a la propiedad y la mayoría campesinos. Ese es parte de los mitos, digamos, o de los elementos que construyen la nacionalidad costarricense. Si ustedes piden lo que implica el Valle Central en términos territoriales, no llega ni siquiera al 10% del país. Entonces eso quiere decir que estamos construyendo la nacionalidad de una población entera, de un territorio entero, basado en el 10% del territorio. Por eso les decía que la nacionalidad es una construcción social, es una construcción estatal, no es algo que se da, digamos, como de forma automática. En ese caso había un conflicto importante entre la Iglesia y los políticos liberales, porque bueno, la Iglesia seguía teniendo una importancia muy importante, una importancia económica, cultural, de guía, etcétera, en nuestro país, y había un conflicto entre algunos de estos políticos y la Iglesia, porque bueno, estos políticos necesitaban recursos para financiar la creación de ese Estado. Y básicamente lo que financiaba la expansión del Estado costarricense eran dos cosas: las exportaciones de café y banano y el guaro. El guaro siempre ha financiado al Estado. Una de las instituciones más viejas del país es la Fábrica Nacional de Licores, básicamente la que está desde el siglo XIX hasta hoy. Y si ustedes leen documentos del siglo XIX, gran parte de los impuestos que se cobraban venían del guaro y del licor en general. Entonces siempre hemos, a través de la fiesta y de tomar guaro, hemos financiado al Estado. Básicamente así es como se construyó la mayoría de los impuestos de este país. Por eso estos personajes, como José María Celedón, planteaban algo que para ese momento es bien radical y para este momento sigue siendo, que era el abstencionismo. El abstencionismo y la vida, digamos, naturista, o sea, no tomar alcohol de ningún tipo, no fumar absolutamente nada, tabaco, marihuana, lo que sea, incluso algunos ni siquiera tomaban café, eran vegetarianos. Entonces, bueno, eso era una reacción, digamos, individual, una toma de conciencia, porque ellos decían, bueno, si el guaro y el alcohol es lo que financia el Estado es el que oprime a los obreros y además gastan la mayoría de su salario en el alcohol, entonces ¿qué tomar guaro? Básicamente esa era la solución.
bueno, no sé cuántos estarían dispuestos a hacer eso ahorita, pero esa era la propuesta en ese momento. Y por eso José María Celedón, a él le ofrecieron ser el director de la FANAL, de la fábrica de licores, mucho tiempo, y siempre lo rechazó porque para él era inmoral, digamos, dirigir una institución que básicamente lo que hacía era financiar a estos gobiernos liberales. Entonces estas personas, a través de la educación, de proyectos autónomos como las escuelas de trabajadores nocturnas o como los sindicatos, fueron divulgando estas ideas. Y una forma que encontraron muy importante para divulgar esas ideas era a través de las imágenes. Porque en esa época, estamos hablando de 1900, de 1910, había mucha gente que no sabía leer ni escribir. Entonces ellos decían, bueno, ¿cómo les explicamos estas ideas a la gente que no sabe leer y escribir? Entonces habían tres métodos. Uno que era la lectura en común. Entonces escribían periódicos y la gente que no sabía leer y escribir, una persona en un taller de zapatero, por ejemplo, o en una barbería leía el periódico, la persona que sabía leer, los demás se sentaban en círculo, escuchaban y después comentaban. Así se leían las novelas de Tolstoy, así se leía poesía, así se leían las noticias nacionales, etc. La gente mientras trabajaba escuchaba las noticias y discutía. Eso es algo que, por cierto, se sigue practicando en Cuba, cuando la gente en las fábricas de producir habanos, por ejemplo, hay una persona que está leyendo siempre el periódico, las noticias, mientras la gente trabaja, digamos, entonces se van informando. Esa era una manera para divulgar las ideas. La otra eran las imágenes, y las imágenes, sobre todo satíricas o de humor. ¿Cómo es? Entonces les voy a leer lo que está abajo para que veamos un poco cómo se daba este proceso. Dice: tres genios. ¿Qué genios son? Se han empeñado los tres en saber de ellos quién gobierna en la nación. Uno por barrigón cree merecer tal ventura. El otro ama con usura la dicha de su país. Y el tercero es aún actriz de retornar a la tuya. Este es Ricardo Jiménez Oriamuno, el que está con el cerdito, el político, el único que fue en esa época 3 veces presidente de Costa Rica, que era de Cartago, que creo que hay un retrato de él en la basílica, ¿verdad? No sé, está la casa todavía. Que es bien curioso porque él decía que era anticlerical, pero bueno, le hicieron un homenaje en la basílica. El que tiene las patas de gallo es Heracleto González Víquez, que también fue un presidente importante, abogado, creo que también de Cartago. Y este barrigón que está acá abajo era un banquero que no sé exactamente quién era, pero era un banquero importante de la época y que era el que financiaba las campañas. La firma que ven ahí, Hernández, Francisco Hernández, fue un caricaturista, un dibujante de origen español que vino a vivir a Costa Rica en esta época y que bueno, él vivió como hasta los años 60 e incluso llegó a ilustrar también partes de las comedias o las sátiras que se publicaban en La Nación los domingos en los años 40, 50 y en el diario de Costa Rica. Este periódico se llama La Linterna y vean un poco el concepto de un humorista, vestido de humorista de la época, alumbrando con una linterna a los políticos y a los empresarios. Este periódico solo se publicaba en época electoral. Cada vez que había elecciones sacaban la linterna y toda la linterna era básicamente burlarse de los políticos de las campañas de la época. El que lo dirigía era José María Celedón y José María Celedón firmaba como el Mago Merlín. Este periódico está en la Biblioteca Nacional en digital, si lo quieren, y todo lo que se encuentren como el Mago Merlín era de José María Celedón, y había otro que se llamaba el Padre Rodrigo, que era Omar Dengo, que eran los textos más ácidos, por cierto, con respecto a la religión, eran escritos por Omar Dengo, que tenía 21 años, 22 años en ese momento, más o menos. Entonces este recurso de la imagen y de la sátira fue muy importante para divulgar estas ideas. Y para darles un ejemplo de cómo se acompañaba esta sátira, les voy a leer otro fragmento.
que se publicó en La Linterna en 1913. En esta época de elecciones llegaron unos argentinos anarquistas a dar una charla sobre amor libre a Costa Rica. Entonces, se imagina el escándalo que era hablar de amor libre en 1912. Entonces esto fue lo que publicaron en La Linterna. Bueno, todavía lo es. Entonces dice: eso de la anarquía es como los terremotos. Está uno la mar de tranquilo, gozando de la paz envidiable de esta joyante vida que vivimos cuando ¡zas! Un meneón. Y quien dice meneón dice 4 o 5. Caracolitos con los pacíficos reformadores de la sociedad y las cosas que nos cuentan. Tan contentos y tan hallados como estábamos nosotros con las bellísimas instituciones costarricenses, que sirven de asiento a nuestra indiscutible democracia. Y todo ello, según los portavoces de la inmigración acratista, está llamado a desaparecer el mejor de los días. Porque nadie me quita de la cabeza que para algo han venido aquí esos 25 terroristas, que rondan por la noche la ciudad de San José con sendos envoltorios bajo el brazo. Hay que verlos con sus trajes de caqui, sus polainas ajustadas, sus cascos prusianos canchados sobre las cabezas y las cajitas amarillas con asaz de metal que guardan las bombas homicidas. Cuentan que los anarquistas que del sur nos han llegado son agentes sigilosos del gobierno americano. Y dicen los que conocen el torcido itinerario de estos hombres explosivos, que se hacen llamar turistas disfrazados, que vienen con la consigna, o mejor con el encargo, de acabar con cuanto bicho pueda ser soberano, patrón, religioso o gobernante. Pues ha llegado a saberse, gracias a un ilustre sabio, que mientras de los políticos queden siquiera los rabos, la paz que tanto pedimos, la paz que tanto anhelamos, será en este continente un verdadero sarcasmo. El demonio que comprenda por qué los hijos de los anarcos tienen tan malos sentires contra los hombres, que en alto mantienen los estandartes del noble ser humano y la patria costarricense. San José de la Montaña nos libre de sus asaltos. Escrito por Omar Rey. Entonces, bueno, ese recurso a la sátira está muy presente en estos periódicos, y el otro, además de la sátira, era la poesía y las frases. Les voy a leer otra frase que es de una revista que se llama Vida y Verdad, que publicaba Joaquín García Monge en 1904, y dice así: la vida y la verdad triunfa de los dioses, porque a pesar de que todas las religiones que tienen recuerdo los hombres han declarado inmortales a sus divinidades y perecedores a los hombres, estos viven y han dado muerte con la verdad a los dioses, hijos de la imaginación violada por el miedo. La vida y la verdad triunfa de las instituciones, porque ellas son creaciones transitorias y acomodaticias a las necesidades pasajeras de los hombres. Si cultivarse es experimentar nuevas necesidades y darle satisfacción estas llamadas las instituciones, estas no pueden ser eternas, sino mudables y caducas, como las necesidades que las engendran. La vida y la verdad triunfan de los hombres, que viven empeñados en mantener vivos sus dioses muertos, o las instituciones que se están muriendo. La vida y la verdad triunfa de los hombres que representan la historia de las preocupaciones, de las supersticiones, de las costumbres de épocas que ya son cadáveres. Esto lo leyó Joaquín García Monge, vestido de Jesús en la Semana Santa, en 1904, cuando tenía, no sé, 22 años, 20 años. Bueno, lo excomulgaron de la iglesia, obviamente, después de eso, y lo echaron del Liceo de Costa Rica donde daba clases. Después de ahí empezó a firmar con seudónimo. Entonces, si encuentran un Erasmo de Rotterdam o Leonardo da Vinci, era García Monge. Y esta revista la pueden también bajar de internet, y la UNED también la publicó completa. Solo sacaron 4 números, porque imagínense llegar con esta revista, repartirla afuera de las iglesias en 1904, no sé. Entonces, bueno, la mayoría hay incluso noticias de que intentaron golpearlos y se armaron balaceras, etcétera, cuando entregaron la revista en ese momento. Y por último les voy a leer el último recurso, que es la poesía, sobre todo la de José María Celedón,
y la de un panadero que se llamaba Juan Rafael Pérez. Hicieron varios himnos y canciones obreras en ese momento, y la poesía servía como una forma de explicar las ideas, pero también como una forma de movilizar sentimientos, acciones, etc. Entonces este poema de José María Celedón es un poema que le leía a los niños y a las niñas en las escuelas, y se llama ¿Qué es la patria? Dice así: ¿qué es la patria? Preguntan los ojos de los niños al mirar cómo flotan por el viento extendidos los trapos de colores que adora con fervor el patriotismo. Las edades ya muertas, que sepultó el olvido, en la tumba en que duermen para siempre, rodeadas de sus mitos, se incorporan y dicen: la patria es el suelo querido, en que a la luz primera nuestros ojos abrimos. El pedazo de tierra que entre los linderos fijos abarca 1000 objetos para nuestro cariño. Quien a su patria quiere, con afecto exclusivo, debe odiar a todos los hombres que en extranjeros sitios tienen también sus patrias, entornos de sus nidos. Los hijos de otras patrias son nuestros enemigos, y morir combatiéndolos es el mejor destino, que ambicionar debemos para hacer de la nuestra buenos hijos. Y el pensamiento nuevo, más humano y más digno, del progreso que a todo da calor, fuerza y brillo, sonríe ante estos viejos y pobres desatinos y contesta de nuevo: ¿qué es la patria? La patria es el monte y el río, el sol que nos alegra, el campo florecido, el mar que nos arrulla con su rumor continuo, la casa que nos brinda su delicioso abrigo, el cielo que nos cubre y el viento que nos dijo al pasar cuán extensos del hombre los dominios, donde quiera que un campo y una selva y un río y un cielo azul miremos, y un sol nos dé su brillo, y una brisa nos bese, y un techo nos dé abrigo, allí estará la patria, de nuestros goces íntimos, que la patria es la tierra y los hombres sus hijos. Y el último poema, que en realidad es un himno, que no tiene nombre, solo se llama Himno Obrero, escrito por Juan Rafael Pérez, que fue un panadero anarquista que vivía en San José, que escribió mucho en esa época. Este viene con la música del himno nacional, pero bueno, le cambió la letra. Y dice así: noble obrero, la unión hoy nos llama, porque en ella reside la fuerza, que el derecho de clase reclama, al rugir la soberbia burguesa. Cantemos el himno de lucha y de unión, sin distingo de razas jamás. Igualdad proclamamos a los hombres del mundo, su roja bandera de gran redención. Salve rojo pendón, salve insignia de amor, y si alguno estorbara la gran comunión, verás al obrero con trombas de luz, volar las astillas del torpe burgués. Llegue pues, compañeros, la hora de formar de la tierra un Edén, con la frente bañada en la aurora, bajo el dulce reino del día. Y bueno, yo creo que ya aquí yo voy a terminar, y no sé si tienen preguntas, comentarios, críticas. Gracias. Tenía una pregunta. ¿Qué papel cumple la violencia, digamos, dentro del esquema, sobre todo de la primera parte, del primer punto que expusiste? Porque me parece que no estuvo como presente. Quería, no sé, saber cómo piensan, digamos, el problema de la violencia siendo tan importante a la hora de la constitución de los estados. Sí, bueno, eso de la violencia es muy importante, si no lo mencioné, que básicamente funciona en este lugar aquí, ¿verdad? Y por eso el concepto de violencia es de alguna manera la forma fundacional del Estado. Por algo es que el Estado es la única institución que tiene el monopolio, digamos, legítimo sobre el ejercicio de la violencia. Entonces el Estado se funda normalmente en violencia porque viene de guerras, de conquistas, de desintegración de imperios o de guerras de liberación, de independencia, etc. Entonces la guerra siempre va a ser parte del Estado, para formar el Estado o para destruir al Estado, pero la guerra siempre va a ser un mecanismo para expandir el Estado. Y eso básicamente fue como se expandieron los estados nacionales. Cuando yo les hablaba del colonialismo, el colonialismo se da a través de la guerra y la conquista, y así es como se crean la mayoría de los estados. Entonces, por ejemplo, José María Celedón era crítico de cómo se fundaba el Estado a través de la violencia, y por eso es que él opone estos conceptos de patriotismo y de patria. Para él, patria es la humanidad,
todos los seres humanos, digamos, en colectivo. Y el patriotismo para él es la guerra. El patriotismo siempre implica guerra, siempre implica violencia, porque siempre va a implicar defender un territorio contra otro, matar a una persona por defender a la patria, cuando probablemente yo voy a estar matando a otra persona de otro ejército que tiene la misma condición social que yo. Entonces, por ejemplo, cuando hubo aquí una guerra para fijar las fronteras con Panamá en los años 20, ellos propusieron la abstención y la insumisión, digamos, no unirse al ejército, porque decían, bueno, ¿para qué vamos a ir a pelear por el ejército costarricense contra Panamá si probablemente un campesino le va a volar plomo al otro campesino que vive del otro lado de la frontera? Entonces no tiene sentido, y la mayoría de los soldados casi siempre vienen de las clases populares. Entonces el concepto de violencia está asociado al patriotismo, a la industria militar, al ejército, a la policía y a toda la organización, digamos, como institucional de la violencia. Por eso la mayoría de ellos eran pacifistas, y el pacifismo no era un concepto, digamos, de poner la otra mejilla y quedarse quieto, digamos, sino que el pacifismo era, bueno, organizarse de manera que no se siguiera perpetuando la guerra. El pacifismo implicaba desobediencia, implicaba no hacer el servicio militar, por ejemplo, o simplemente fugarse al campo para que no lo reclutaran para el ejército, o, por ejemplo, no pagar impuestos, como lo hacía él con el licor. Y gran parte de la crítica que le hacía al licor es que gran parte de los impuestos que se cobraban por la venta del licor era para financiar el ejército. Entonces él decía, bueno, para dejar de financiar el ejército hay que dejar de comprar guaro al Estado, hay que dejar de tomar, etcétera, para financiar el ejército. Entonces, como por ahí va esa relación con la violencia. Yo quería como no sé, comentar o qué pensás vos, digamos, como ya más actual sobre lo que se entiende del anarquismo, ¿verdad? Que uno en realidad ve, por ejemplo, el periódico, los 1 de mayo, y lo que dice es como anarcos, no sé qué, hicieron vandalismo y toda la cosa. Entonces la gente ha construido la imagen del anarquismo como punk, como que yo veo que la gente cuando dice anarco, ya se imagina un punk, digamos, y no sé, digamos, como por qué se dio eso, qué cosas son de esa cosa. Bueno, sobre eso, eso siempre ha pasado con el anarquismo desde hace 200 años, digamos. Lo que ha cambiado es que antes era el terrorista, digamos, o el inmigrante, como esa frase que yo les leí, vean que se hablaba de anarcos también, y que se hablaba de que los que venían a destruir las instituciones costarricenses venían del sur, que eran inmigrantes, porque jamás se iban a imaginar que un costarricense fuera anarquista. Eso era parte de lo que decían los políticos. Los discursos de Ricardo Jiménez Oriamuno decían que el anarquismo era una planta exótica, que era carnívora, que venía del sur, porque normalmente había una migración, digamos, de Argentina y de esos países. Entonces él decía que era una planta carnívora que venía del sur, pero que en Costa Rica no había abono para esa planta, entonces se morían. Y bueno, eso era un poco como la explicación que daban los políticos en esa época, y se hablaba del anarquismo como terrorismo, como poner bombas. El fragmento que yo les leí de la ropa, vean que era una ropa con polaina, kaki, etcétera, que en realidad esa ropa era la ropa que usaban los soldados prusianos, ni siquiera eran los anarquistas que se vestían así, digamos, en ese momento. Pero bueno, era lo que difundía la prensa. Entonces, cuando yo hice este rastreo me di cuenta que es básicamente lo mismo. O sea, la prensa siempre ha hecho la relación con el anarquismo como violencia del siglo XIX, siempre. Lo que ha cambiado es que, bueno, ahora son los punks, digamos, y sobre todo la juventud. En ese momento no era tan atacada, digamos, la juventud, en este momento sí. Y bueno, es que el resurgir, digamos, como más contemporáneo del anarquismo viene desde la contracultura, o sea, en finales de los 60, 70, y parte del punk, digamos, de la música y de la filosofía es el hazlo tú mismo. Y es una filosofía que se engancha mucho con el anarquismo porque busca la creación de la música, de la gestión de la música, de los conciertos, de la creación artística de forma independiente. Entonces, de alguna manera, los que adaptaron esta cultura, digamos, tenían una relación con el anarquismo muy sencilla, que no se pensaba en ese momento, pero que se fue dando, digamos, de alguna manera como natural. Entonces es muy sencillo o muy normal, digamos, que se haga esta relación entre la contracultura punk, digamos, o hardcore, y el anarquismo, porque efectivamente hay una relación muy estrecha. Y porque en América Latina ha habido, digamos, gran parte del resurgir que se dio cuando cayeron las dictaduras fue a través de la música rock en general. Entonces esa relación no tiene nada de raro, digamos. El problema es que, como siempre pasa con los medios de comunicación, seleccionan cosas muy concretas, episodios muy concretos,
y personas muy concretas para difundir un mensaje general. Entonces ustedes solo ven esas imágenes, probablemente se van a llevar esa idea del anarquismo. Otra cosa que hay que decir y que hay que reconocer es que también los que se reconocen como anarquistas de alguna manera participan de ese juego. Por lo menos esa es mi opinión, digamos, porque si ya ustedes tienen digamos, un clima totalmente en contra desde que empezaron, o sea, el hecho de identificarse como anarquista desde el principio, en cualquier momento y en cualquier lugar de esta sociedad, ya de por sí va a generar choque, porque es una ideología que busca construir una sociedad distinta a la actual. Entonces ya de por sí eso va a generar, digamos, un cierto tipo de ruptura. Va a haber gente con una mente un poco más abierta, otra más cerrada, pero eso ya de por sí va a implicar ruptura. Y si además se usan los códigos, digamos, simbólicos, etcétera, que la sociedad critica, entonces es muy fácil que se siga divulgando la idea de que el anarquismo solo significa violencia. Entonces, ¿qué es lo que han hecho, por ejemplo, en Europa o en otros países para quitar esa idea? Por ejemplo, en lugar de salir con pasamontañas o vestidos de negro, que también tiene un sentido, el hecho de vestirse de negro no es una cosa de una ocurrencia nada más. El negro, el vestirse de negro normalmente se usaba en Europa en las épocas de las dictaduras, porque el negro es una ropa que identifica un colectivo, digamos, grande, todos vestidos del mismo color, digamos, y cuando te echan pintura o te marca la policía, etcétera, digamos, es una ropa, digamos, que permite quitársela rápido, cambiarse, etcétera. Tiene toda una forma, digamos, como de acción, no es solo una cosa como de moda, digamos. Pero ¿qué es lo que hicieron en otros países? En lugar de vestirse de negro, se visten de rosado. En lugar de andar con banderas negras, andan con banderas con caritas felices, por ejemplo. O así, rompen esos símbolos que la sociedad de alguna manera sigue viendo como malos, como satánicos, como violentos, y siguen siendo las mismas personas, simplemente que con otros símbolos, con otras formas, etc. Y por ejemplo en Italia y en Chile hay un bloque que se llama el bloque rosado. Entonces dicen todos de rosados, incluso con tutú de ballet, etcétera, digamos, y hacen todo ese tema, digamos, de creación artística y participan en las manifestaciones así. Y probablemente hacen las mismas acciones y tienen las mismas consignas que si hubieran estado vestidos de negro, pero el hecho de vestirse de rosado ya les da un impacto mediático diferente. Entonces las noticias sacan otro tipo de información. Aunque bueno, ya los medios de comunicación se dieron cuenta que eran los mismos, entonces igual atacan a los que se visten de rosado. Pero bueno, por lo menos en el primer momento fue una sorpresa. Entonces eso va evolucionando, digamos, tiene que ver con estrategias organizativas, y por lo menos lo que yo pienso es que no hace falta andar con una A tatuada en la cara o con una bandera o con lo que sea, o con cualquier ideología para identificarse como tal. Eso lo va a dar la acción, lo va a dar la coherencia de principio, lo van a dar muchas otras cosas, más que los símbolos. Los símbolos son una forma de difundir pensamiento, pero el problema es que nuestra sociedad se apropia de esos símbolos. Entonces ya ustedes ven marcas que son anarchy, que son anteojos, que no sé qué, igual pasa con Che Guevara. Entonces en realidad ustedes pueden consumir anarquía en cualquier lugar. Vayan a Insomnio o a cualquier lugar de estos y ahí van a encontrar anarquía en todo lado. Sí. A mí me gustaría saber tal vez la posición que usted pueda tener con respecto al anarquismo futuro. Hablamos del pasado, cómo se consolidó y demás, pero a partir de este constructo histórico, ¿a qué nos puede llevar el anarquismo, digamos, ante una creciente crisis democrática en las democracias latinoamericanas, por ejemplo? Bueno, digamos que en América Latina esto se ha pensado de varias maneras. Hay como dos maneras principales. Una que está conectado sobre todo como al campo, a las comunidades locales, a los pueblos indígenas, a las comunidades afrocaribeñas, y que básicamente lo que han hecho los anarquistas es juntarse a las luchas de estos pueblos y han encontrado que la autonomía, la forma de creación de comunidades autónomas, digamos, podría ser el modelo de sociedad anarquista no solo futuro, sino presente. Porque la diferencia que por lo menos tienen los anarquistas con los marxistas en general es que no hay que esperarse a que llegue la revolución, no hay que esperarse a que el partido obrero tome el poder para que se hagan los cambios, sino los cambios hay que hacerlos ya. Y los cambios de mañana va a implicar los cambios que empecemos a hacer ya. Entonces esa es la diferencia de la política anarquista, digamos, y la política marxista. Por eso muchos dicen que las experiencias de las comunidades autónomas zapatistas es la experiencia concreta latinoamericana más cercana a lo que pueda ser un anarquismo comunitario, por ejemplo. Y no es casualidad que muchos de los indígenas en México, desde el siglo XIX, se juntaran con los anarquistas. Ricardo Flores Magón, que fue un pensador muy importante en México, de Oaxaca,
es básicamente, todavía lo sigue siendo, uno de los referentes de la mayoría de las comunidades indígenas oaxaqueñas, porque Ricardo Flores Magón logró unir las ideas, digamos, comunales de los pueblos indígenas de México con las ideas anarquistas. Entonces esa relación en México siempre ha estado. En Bolivia también ha pasado. Hace como, ¿cuándo estuvo Silvia? Hace como un mes, ¿verdad? Hace como mayo, una socióloga boliviana que se llama Silvia Rivera Cusicanqui nos compartió su experiencia sobre el anarquismo en Bolivia, por ejemplo. Y ella básicamente a la conclusión que llega es que el anarquismo en Bolivia hace 100 años y en la actualidad es mayoritariamente indígena. De hecho, ustedes van a las manifestaciones, a las convocatorias anarquistas en Bolivia y son fundamentalmente los pueblos indígenas los que participan. O sea, también participan jóvenes, digamos, POMS, hardcore, skinheads, etcétera, pero no son la mayoría, son los pueblos indígenas. Entonces ya hay algún experimento, digamos. La otra forma tiene que ver con la gestión en las ciudades. Entonces también hay propuestas de creación de gestión de los barrios, sobre todo, y esto es bastante fuerte en Argentina, en Uruguay y en Brasil, donde básicamente los anarquistas lo que se encargan es de organizar la vida de sus barrios. Entonces hacen asambleas comunitarias semanales y ahí se decide si se va a hacer un parque público, cómo se recicla la basura, huertas para el consumo de la alimentación, etc. Todas las necesidades que tenga un barrio se empiezan de alguna manera a suplir por las personas. Entonces eso genera confianza en los vecinos, genera un sistema de autogestión a un nivel local muy pequeño, digamos, y permite, si eso funciona bien, irlo expandiendo, digamos. El problema que tiene esas experiencias es que funciona muy bien en lo local, pero cuando se empiezan a expandir, pues siempre van a tener contradicciones porque va a haber gente que no va a querer que eso suceda, o el Estado va a tratar de destruir las experiencias, etc. Pero son cosas concretas que ya están sucediendo, digamos, en América Latina y que no hay que buscar, digamos, como un futuro muy lejano para hacerlas, sino que ya son cosas que están pasando. Eso se hace ese cambio. Sí, quería preguntarte específicamente si el anarquismo ha tenido que ver o tiene algunos contactos con las clases más desposeídas en este país. Sí, en el caso costarricense fueron precisamente los estratos en ese momento, obreros y artesanos más bajos, los que convocaban los anarquistas principalmente. Y eso ha sucedido, no en todos los casos, pero en la mayoría de los países. Los sectores, digamos, más empobrecidos o más marginados de la sociedad han sido normalmente los que han sido más convocados o que se han sentido más atraídos por el anarquismo, porque son los sectores que no tienen absolutamente nada que perder. Entonces, de por sí, si usted tiene una ideología que lo que quiere es distribuir, digamos, los beneficios sociales, abolir los privilegios, y usted nunca ha tenido ninguno de esos privilegios, es muy sencillo, digamos, cómo conectar con esa ideología. Entonces, el trabajo que yo he hecho, los gremios más convocados, digamos, o que más simpatizaron con el anarquismo fueron los zapateros, los sastres, las costureras, las lavanderas, algunas personas, mujeres que trabajaban en los servicios domésticos, las cigarreras, los tipógrafos y ya dije los zapateros, ¿verdad? Y los panaderos. Y me parece muy curioso porque sobre todo los zapateros y los panaderos le ponían nombres así como bien interesantes a sus establecimientos. Entonces había una panadería en el centro de San José que era muy famosa, que se llamaba Amor y Libertad, y era el sindicato de panaderos que le puso así a la panadería, digamos, y además de que vendían ahí el pan en ese lugar, tenían una biblioteca pequeña y la gente llegaba a comprar los periódicos, la Aurora Social, por ejemplo, y ese club se llamaba Amor y Libertad. Había sastrerías y zapaterías que se llamaban La Reforma, La Revolución, etcétera, digamos, en sus locales. Entonces eso también era una manera de estas personas, digamos, como de difundir cierto pensamiento y de que sus actividades económicas también tenían, digamos, como un carácter, digamos, colectivo, ¿viste? De hecho, si uno toma el bus de Cementerio Sabana y la ruta que sigue, hay un local, en realidad no sé qué es, que tiene